No tiene sentido crear algo sin que sea observado. Anastasia Novik, Alata. La ciencia confirma que nuestro mundo es un holograma. El mundo ha sido creado artificialmente. La pregunta que surge es ¿quién lo ha creado y sobre todo por qué? En la Tierra hay muchos mitos cosmogónicos y leyendas religiosas sobre el origen de este universo y por qué fue creado. Su esencia radica en que el gran Dios decidió crear otro mundo, diferente al suyo, y mostró su deseo. También se dice que Dios creó un ser humano a su semejanza, pero no a su imagen, ya que Dios mismo no tiene imagen. En los textos religiosos encontramos referencias al hecho de que Dios creó un ser humano 2 veces. Al principio, Dios creó al ser humano como un ser incorpóreo. El ser consistía en el principio divino, es decir, el alma. No conocía el mal, solo conocía el bien, porque el amor de Dios estaba en él. Naturalmente, el ser poseía grandes capacidades y no había obstáculos para él. Al no conocer lo malo, estaba condenado al paraíso. De hecho, no tenía elección. De esta forma, el ser fue evolucionando lentamente y la transición del mundo material al mundo de Dios fue muy larga. Y todos sabemos perfectamente que no hay crecimiento sin resistencia y es muy difícil obligarse a desarrollarse para pasar de lo bueno a lo mejor. Por lo tanto, la gente pidió a Dios que les hiciera más difícil las condiciones para que se desarrollaran más rápido y volvieran a casa. Dios creó el cuerpo humano y la conciencia, el diablo, el tentador, como una forma material más áspera, creando así las condiciones para la elección. Así, el ser humano se convirtió en una naturaleza dual, combinando el bien y el mal, el ángel y el demonio. Dios dio al ser humano la libertad de elección y el poder de atención. Desde entonces, la persona podía elegir en su interior en qué invertir su atención, en los sentimientos que emanan del alma o en los pensamientos y deseos negativos de la conciencia, es decir, aumentar el poder de Dios en uno mismo y convertirse conscientemente en un ser espiritual maduro o prestar atención a su parte animal, desarrollándose como un animal inteligente para convertirse en un muerto y terminar en el infierno, quedando atrapado en el cuerpo como una subpersonalidad de voluntad débil. Cuando el cuerpo físico muere, el ser humano sigue existiendo, pero ya no tiene el derecho a elegir, ni el acceso a la energía vital, ni la oportunidad de cambiar nada en su vida. Después de todo, una persona tiene la oportunidad de elegir mientras su cuerpo esté vivo. El derecho a elegir reside en el hecho de que la propia persona decide a qué prestar atención en su interior, Dios o el diablo, comunicarse con Dios con la ayuda de un sentimiento de amor, convirtiéndose en una parte de él, o hablar con los demonios en la cabeza, obedeciéndoles, haciéndose parte del diablo. Después de todo, con quien te comunicas más, en eso es lo que te conviertes. Así como hay un mundo espiritual que une a todos los ángeles, se creó una contraparte ilusoria, el mundo material, con un sistema de mente animal, diablo, que controla todos los demonios. El mundo espiritual es la unidad de todos los ángeles, iguales entre sí, unidos en el amor de Dios, y a los demás. El mundo de los demonios es un mundo de estricta jerarquía, subordinación, una lucha por el poder y la dominación, un mundo en el que un demonio más fuerte controla a otro más débil. El sistema mental animal recibe energía para vivir cuando le damos el poder de nuestra atención, prestando atención a los pensamientos, imágenes y deseos negativos que nos impone a través de la conciencia. Este es un sistema automático para aislar las almas puras del mundo material, aquellas para las que Dios es más valioso y está por encima de toda la materia y sus tentaciones. El sistema ataca constantemente al humano con pensamientos negativos o seductores, poniendo a prueba su resistencia espiritual. Se distraerá el ser humano de su naturaleza espiritual
saldrá del estado del amor de Dios y apoyará la vida del sistema con su atención, o prestará atención a estas provocaciones permaneciendo fiel a Dios. Es por eso que el diablo, el sistema de la mente animal, está tratando tan activamente de destruir el conocimiento sobre la verdadera esencia de la existencia de la persona en este mundo a través de la conciencia de las personas, para distorsionarlas de manera que la gente no sepa cómo desarrollarse espiritualmente y liberarse de la muerte, regresar a su verdadero hogar, el mundo de Dios. En la mitología india, el juego cósmico de Dios, a través del cual crea el mundo, crea una ilusión en él como realidad, como una actuación o danza. Se llama lila, sánscrito lila, juego. Lila es una apariencia ilusoria, una semejanza, un simulacro. El mundo entero, todas sus imágenes y fenómenos, todo el universo del espejismo son las acciones de este juego fugaz que cambia rápidamente de forma. Esta actuación fugaz capta la atención del humano, pero no es más que una ilusión inspirada en la ignorancia. La verdadera realidad está oculta en el propio humano, pero verla solo es dado a aquellos que son capaces de ver y percibir la verdadera realidad, el mundo espiritual, detrás de los desbordes lúdicos de la ilusión maya que esconde su verdadera esencia detrás de la diversidad visible del mundo temporal de la materia. Sí, es un juego, pero un juego con graves consecuencias para todos los que lo juegan, independientemente de que sepa o no lo que hay en él. Debes estar de acuerdo en que cuando estás en un juego quieres conocer las reglas para entender lo que hay que hacer para ganar. Esas reglas eran precisamente el conocimiento que los profetas transmitían a la gente. Después de todo, la ignorancia de la ley no es excusa. La esencia de este juego es despertar de un sueño, deshacerse de la ilusión, convertirse en un ser de orden superior. Y para saber cómo salir de la ilusión, no perderse y no morir en el desierto de los espejismos, la gente recibió inicialmente el conocimiento y las herramientas sobre cómo hacerlo, pero la gente, bajo el dictado de su conciencia, los perdió gradualmente y los rehizo para complacer su ego. Escondieron y distorsionaron el conocimiento pensando que estaban fortaleciendo su poder en este mundo, aunque en realidad siempre fortalecieron el poder de Satanás. Los profetas explicaron a la gente que en el mundo de la materia solo Satanás puede tener poder. Los siervos de Satanás que buscan el poder son engañados por él, creen que tienen poder, pero en realidad no lo tienen. El poder de Satanás en este mundo se construye siempre sobre los siervos de sus esclavos y no va a compartir su poder con nadie. Como el sistema de la mente animal vive a expensas de la atención de la gente, está directamente interesado en que el conocimiento sobre el desarrollo espiritual sea distorsionado y reemplazado. Después de todo, cuantas más personas formen del sistema se conviertan en sus personalidades, más energía recibirá, lo que significa que prolongará su existencia y su poder sobre sus esclavos. Después de todo, el sistema no puede controlar un ser humano espiritualmente libre, ni siquiera lo ve. En momentos críticos para la gente, cuando el conocimiento fue olvidado y distorsionado, el egoísmo y el culto a la naturaleza animal en el ser humano comenzaron a florecer en la sociedad. En todas partes, la gente se dedicó a la magia, estallaron las guerras, la civilización se acercaba a su autodestrucción, o la comunidad humana estaba amenazada de destrucción por cataclismos globales. Si en una sociedad había quienes aspiraban a Dios, entonces se enviaban mensajeros del mundo espiritual para ayudar a la gente, como diríamos ahora, gestores de crisis, que renovaron el conocimiento perdido. Los mensajeros del mundo espiritual podrían ser ángeles nacidos en un cuerpo, como Jesús, o había un ser humano en el mundo que aspiraba a Dios y realmente se desarrollaba espiritualmente, se convertía en un profeta. Un ejemplo de las personas más dignas, Zaratustra, Buda y Mahoma. Para transferir el conocimiento, el mundo espiritual les envió el Espíritu Santo, voz de Dios, oído de Dios, amor de Dios. En el zoroastrismo su nombre es Ahura Mazda, en el budismo Maitreya, en el cristianismo Arcángel Gabriel, en el islam Jibrail. Fue él quien transmitió el conocimiento puro a las personas a través del profeta. Y ya,
Como la gente actuó con este conocimiento, fue su elección. Los usaron para liberarse espiritualmente o para crear beneficios temporales para sí mismos, o en este mundo formando religiones y engañando a las personas, sirviendo al sistema, distorsionando el conocimiento. Todo está en la conciencia de las personas y Dios no tiene nada que ver con esto. Después de todo, el derecho de elección del ser humano es sagrado y nadie puede violarlo, ni siquiera Dios. En este mundo, las posibilidades de Dios y del diablo están limitadas por el derecho de elección del ser humano. Los mensajeros del mundo espiritual y los profetas son como lo mejor de lo mejor, a quienes el mundo espiritual instruyó para restaurar la verdad y ayudar a la gente para regresar a casa si la gente lo desea. ¿Qué elección hacen las personas cuando se enteran de la verdad y cómo tratan a los mensajeros del mundo espiritual y a los profetas? Lo aprenderán en el caleidoscopio de hechos, la vida de los más dignos.